Hay momentos en los que todos nos detenemos a pensar y después de esta vida nos hacemos la pregunta, ¿qué sigue? ¿Por qué aunque trabajamos, hacemos planes, avanzamos, muy dentro de nosotros sabemos que la muerte no es el final de todo? Fuimos creados con eternidad en el interior, eso lo dice su palabra. Y también a través de la historia, todas las culturas han creído que existe vida después de la muerte y sin duda alguna se deja ver en su infinidad de ritos que muchos han practicado alrededor de la muerte. La Biblia enseña que sí existe la eternidad. Jesucristo prometió que volverá por su iglesia y que su segunda venida no es algo simbólico, sino algo real. La palabra de Dios enseña que existe resurrección de muertos, que habrá recompensas, un juicio eterno, y también enseña que habrá una separación definitiva entre quienes rechazaron a Dios y quienes decidieron vivir para Él. No es una película, no es una historia inventada, no es algo simbólico. Cristo prometió regresar por aquellos que le aman y decidieron seguirle. Sí existe un cielo nuevo y una tierra nueva, y nuestras decisiones de hoy tienen destino eterno. Tal vez el día de hoy tienes demasiados retos, pero nunca en tu vida olvides esto. La vida aquí es pasajera, tarde que temprano termina. Por eso debemos vivir en conexión con Dios y siempre preparados, amando, perdonando, buscando su presencia, sirviendo, valorando a nuestra familia, viviendo una fe real, dando el fruto del Espíritu Santo, porque cuando Cristo regrese, los que caminaron con Él no tendrán temor de su regreso, sino que tendrán una gran fiesta, porque toda esta vida es temporal, pero la eternidad no. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Hoy estamos en el módulo 4, liderazgo eficaz, y es el último tema, la última lección de este módulo. Ya hemos visto muchas lecciones como el líder y su salud mental, el líder y lo profético, el líder y la autoridad espiritual, el líder y la administración, el líder y el placer. Hemos hablado también de los retos a vencer para conquistar, el liderazgo de la mujer, el líder en la consejería, el líder y el equipo pastoral. Y el día de hoy tenemos un tema muy profundo, también muy amplio, el líder y el futuro, lección 10. Y en esta lección vas a encontrar información sobre la muerte y la resurrección de los seres humanos, que dice la Biblia. Las características del anticristo, que dice la Biblia del rapto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, sobre la segunda venida de nuestro Salvador. También vamos a hablar un poco sobre el milenio, el juicio del gran trono blanco, el lago de fuego, el paraíso, y vamos a terminar con algunos consejos finales también que van a aportar mucho valor. Como siempre, escribe lo que Dios te muestre y llévalo a la práctica. Y si no has leído alguna lección de las que mencionamos, anímate, escúchalas, aportarán gran valor a tu vida. Y también es importante que continúes siempre creciendo en Dios. En la tierra hay preparativos para los tiempos finales. Se está dando un nuevo orden mundial. Las 7 esferas de la sociedad están siendo modificadas. La ciencia avanza aceleradamente, la honra a Dios en algunos lugares se pierde y va en aumento la apostasía, también a veces por ahí plagas, hambres, enfermedades, guerras. Y muchas de estas señales se deben al abandono de Dios, a la lucha por el poder, a la destrucción de la naturaleza, entre muchos otros factores. Pero buena noticia. También en el cielo hay preparativos para los tiempos finales. Jesús está preparando un lugar maravilloso. La iglesia de Dios se embellece cada día. El evangelio se extiende por todo el mundo. También se escucha que hay manifestaciones sobrenaturales
en diversas partes del mundo y muchas personas estamos dispuestas a darlo todo por Jesucristo. Entonces hay preparativos en los dos lados y nosotros tenemos una esperanza viva. Ahora, hablemos entonces, entrando de conociendo el futuro, un poco sobre escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es una rama de la teología que se enfoca en el estudio de los acontecimientos finales. La palabra escatología proviene del griego eschatos, que significa último o final, y logos, lógico, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la escatología aborda temas como la vida después de la muerte, también sobre el juicio final, el destino eterno de las almas, el fin del mundo y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces de esto estaremos hablando. Ahora, es importante que podamos mencionar qué es el dispensacionalismo. La palabra dispensación proviene del griego oikonomía, que significa administración o mayordomía. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el dispensacionalismo, más que una doctrina específica como algunos lo mencionan, es una forma de interpretar la historia de la Biblia desde el principio hasta el fin. Y este enfoque nos ayuda a comprender las distintas maneras en que Dios ha administrado su plan y se ha revelado a la humanidad a lo largo del tiempo. Dispensación es administración, cómo Dios ha administrado el mundo. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de diversas maneras habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Entonces, se cree que existen 7 dispensaciones identificadas en la Biblia, es decir, formas en que Dios ha administrado el mundo. 1, inocencia. Desde la creación de Adán hasta la caída del hombre. Esa es una dispensación. 2, conciencia. Desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio, cuando el ser humano vivió según su conciencia del bien y del mal. Después, la 3, gobierno humano. Desde el diluvio hasta el llamado de Abraham, cuando Dios permitió al hombre establecer estructuras de gobierno. Todo esto está en la Biblia y en tu manual con versículos. 4, la promesa. Desde Abraham hasta Moisés, periodo en el que Dios trató con su pueblo a través de promesas hechas a los patriarcas. Número 5, ley mosaica. Desde Moisés hasta la crucifixión de Cristo, cuando Israel vivió bajo la ley dada en el Sinaí. Y 6, gracia. Desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, caracterizada por la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y ahorita estamos en esta dispensación, gracia. Próximamente la 7, reino milenial, desde la segunda venida de Cristo hasta el gran juicio del trono blanco, cuando Cristo reinará por 1000 años en la tierra. A grandes rasgos, tú puedes profundizar más sobre las dispensaciones. Ahora, ¿quién es el pueblo de Israel y el pueblo gentil? Dios llamó a Abraham para formar la nación de Israel. Su esposa Sara, dice la palabra que era estéril, pero recibió de Dios la capacidad de concebir y dar a luz a Isaac. Isaac a su vez tuvo un hijo llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. De él surgieron las 12 tribus que conforman ahora el pueblo de Israel. Y el término gentil se refiere a todas las personas, incluyéndonos nosotros, y naciones que no pertenecemos al linaje de Israel. Eso hablamos, entonces en otras palabras, incluye a todos, a los no judíos. Entonces, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios,
por Abraham y todos los gentiles, todos los demás. Ahora, es importante mencionar qué es el dogmatismo. Significa una doctrina establecida u opinión considerada irrefutable. Sin duda alguna, debe haber. Y en el uso común se refiere a una actitud también rígida e inflexible, y especialmente a temas que no son fundamentales para la fe. Así que las personas dogmáticas suelen imponer sus ideas como verdades absolutas, únicas, incluso cuando se trata de asuntos secundarios, como es en el caso de la escatología. Así que se reconoce que la escatología es una área libre de interpretación dentro de la teología cristiana. No se considera doctrina primaria al definir con exactitud cómo ocurrirán los eventos del fin. Por ello, no es necesario ni apropiado adoptar una postura dogmática respecto a estos temas. A lo largo de la historia, queridos amigos, han surgido muchas personas que han afirmado tener una revelación especial sobre los tiempos finales, han presentado interpretaciones, fechas y formas que al tiempo no han sido verificadas ni confirmadas, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no ser dogmáticos en la escatología. Existen diferentes posturas escatológicas dentro del pueblo cristiano, es muy respetado sin ningún problema. Entonces la escatología, al no ser una doctrina primaria, ha dado lugar a distintas interpretaciones de la escatología en el cristianismo. Estas interpretaciones surgen del estudio de las profecías bíblicas, como lo dice segunda de Pedro 1:19, tú lo puedes leer. Por ejemplo, profecías en general. Algunos tienen una interpretación futurista. Esta postura sostiene que la mayoría de las profecías bíblicas aún no se han cumplido y están por manifestarse en el futuro. Incluye eventos como el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio. Y los futuristas afirmamos que estas profecías deben interpretarse de manera literal, no como figuras o alegorías. También existe en la escatología la interpretación preterista. El término preterista significa pasado. Y esta visión sostiene que la mayoría de las profecías ya se cumplieron en el primer siglo, de la era cristiana. Ejemplos de su cumplimiento incluye la construcción de Jerusalén, o más bien la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, la persecución de los cristianos por el Imperio Romano y la caída del mismo imperio. Y también existe la interpretación simbólica o idealista. Esta interpretación consideran las profecías como algo simbólico y de lucha espiritual entre el bien y el mal. Según esta visión, el Apocalipsis no describe eventos históricos o específicos, sino realidades espirituales que se repiten a lo largo de la historia. Y en este enfoque, cada creyente también atraviesa su propia gran tribulación, y el mensaje central es que el bien triunfa sobre el mal a final de cuentas. También sobre la doctrina del rapto en la escatología. Dentro del estudio escatológico, el rapto, también conocido como el arrebatamiento, es el evento en el que Cristo vendrá a recoger su iglesia. Y existen también muchas diferentes posturas sobre el momento en que ocurrirá esto dentro de las interpretaciones. Y en relación con la gran tribulación, más o menos, o no más o menos, sino son las siguientes. Pretribulación. Esta postura sostiene que todos los discípulos de Jesús serán arrebatados antes del inicio de la gran tribulación y antes de la manifestación del anticristo. Hay referencias en tu manual y algunos versículos donde se apoya esta forma de pensar. También está intertribulación. Esto quiere decir a la mitad de la tribulación. Según esta interpretación, la iglesia pasará la primera mitad de la tribulación. El rapto ocurrirá a los 42 meses, es decir, a la mitad de los 7 años del pacto de paz con Israel, y coincidirá con la séptima trompeta mencionada en Apocalipsis 11. También existe la postribulación. Esta postura afirma que todos los creyentes serán arrebatados al final de la gran tribulación,
Y según esta visión, el rapto y la segunda venida de Cristo son el mismo acontecimiento. También la escatología con respecto a la doctrina del milenio y la segunda venida de Cristo, existen muchas formas de pensar. Existen tres principales posturas escatológicas respecto al milenio. Los 1000 años son mencionados en Apocalipsis 20 y también pues ahí habla de la segunda venida. Ahora, existe el premilenialismo. Esta postura sostiene que Jesucristo regresará físicamente a la tierra antes del inicio del milenio. Su segunda venida ocurrirá al final de la semana 70 de Daniel, después de la gran tribulación, y entonces establecerá su reino milenial, literal, de paz y de justicia. Después existe el postmilenialismo. Según esta visión, la predicación del evangelio y la manifestación de los hijos de Dios transformarán gradualmente el mundo, conquistando las 7 esferas de la sociedad, y solo cuando se haya establecido una era de justicia y paz en el milenio, entendido, lógico, por el periodo simbólico literal de los 1000 años de la bendición espiritual, Cristo regresará al final, en ese periodo, a efectuar su juicio final y establecer su reino eterno. Después, el amilenialismo. El término literalmente significa, pues, sin milenio. Esta postura interpreta el milenio de forma simbólica, no como un periodo literal de 1000 años, y afirma que el milenio representa el tiempo actual entre la primera y segunda venida de Cristo, el cual Él reina espiritualmente desde los cielos y en el corazón de su iglesia. La segunda venida de Cristo ocurrirá al final de este tiempo para llevar a cabo su juicio final. Pues amigos, hay mucha interpretación escatológica diversa y sin problema, ¿eh? Cada quien toma su propia decisión. Ahora, hablemos de principios que te van a ayudar. La eternidad y la resurrección de los muertos. Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, como lo decíamos al inicio. Dice, pero aún ni así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En este sentido de eternidad fue depositado por Dios en lo más profundo de todo ser humano al darnos un alma y un espíritu. Por ello, a lo largo de la historia no encontramos culturas ateas. Al contrario, el ser humano en su mayoría siempre ha sido religioso y cree que la vida no termina con la muerte. La resurrección es una enseñanza fundamental del cristianismo, donde afirmamos que los muertos serán resucitados y recibirán un cuerpo glorificado. Esta verdad se basa en las palabras y en la resurrección de Jesucristo. Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? También en Juan 5:25 les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Creemos en la resurrección. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, enseña que la resurrección de Jesús no solo confirma su divinidad, sino que también garantiza nuestra salvación y manifiesta su poder sobre la vida y la muerte. Entonces, damos por hecho que sí existe resurrección de muertos para buenos y para malos. Ahora, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Te has hecho esta pregunta? Vamos a tratar de contestar. Existen diferentes posturas respecto a lo que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, algunos enseñan que todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, entra en un estado de sueño. Otros creen que el alma es juzgada de inmediato. Y hay quienes sostienen la existencia de un lugar intermedio llamado purgatorio. Y en este estudio trataremos
la siguiente postura bíblica que sostiene lo siguiente. Número 1, no hay retorno ni hay reencarnación. Cuando un discípulo de Jesús muere, no puede regresar a este mundo ni reencarnar. En tu manual vienen los versículos para que tú los cheques con más calma. Número 2, el cuerpo duerme en el polvo. Es decir, el cuerpo físico permanece en la tierra hasta la resurrección. Isaías 26:19. Número 3, el alma y el espíritu van con Dios. El creyente pasa inmediatamente a la presencia del Señor, según 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23 y más versículos. 4. El alma y el espíritu están conscientes, no están en un estado inconsciente, tienen conciencia y percepción de su entorno. Y número 5. El cuerpo será resucitado gloriosamente algún día. Al sonido de la trompeta, el cuerpo dormido será transformado en un cuerpo incorruptible. 1 Corintios 15:51. Número 6. El incrédulo también va a resucitar en la segunda resurrección, pero para juicio, esto dice la palabra. Aquellos que se rebelaron contra Dios al morir, su cuerpo permanece en la tierra, mientras su alma y espíritu van al Hades, el lugar de los muertos, hasta el día del juicio. Puedes ver Lucas 16:23, Apocalipsis 20:14. La Biblia siempre nos anima a no tener temor a la muerte, porque tanto en la vida como en la muerte dice que le pertenecemos al Señor. Diga conmigo, soy propiedad de Dios. Romanos 14:8 dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos también es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos a nuestro Dios. Pues después de este conocimiento general escatológico, la diversidad de interpretación, prosigamos a los siguientes temas sobre escatología y te corresponde a ti estudiar más profundo y tomar tus propias decisiones. ¿Qué sucederá en el futuro? Esta es la parte 1 de 5. Pues lo que se espera es que se espera la aparición de un líder mundial y este líder mundial es denominado el anticristo. El término anticristo significa en lugar de o en contra de Cristo. Este personaje buscará usurpar el lugar de Cristo y promover una agenda opuesta a su verdad. Ahí en la Biblia están todas sus características. En el manual Avanza también está con versículos. Dice que es alguien que posiblemente conoció a Dios y después le rechazó. También dice que no hará caso de sus padres, que es soberbio y erudito. También que es alguien experto y es alguien elocuente y adulador. También enseña la Biblia que este es un genio político, este anticristo. También enseña que es muy posible que es un poderoso economista. También él se autonombrará Dios y es impresionante que se han escuchado ya por ahí tratados, propuestas de que están dispuestos a dar el gobierno si alguien le soluciona todos los problemas. Sus títulos, pues ya dijimos, el principal es el anticristo, todo viene ahí con versículos. También es denominado la bestia, también el hombre de pecado o el hijo de perdición, también todo esto viene en la Biblia y con versículos de tu manual. También inicuo, pero también la Biblia enseña el fin del anticristo. Esto lo puedes ver en Apocalipsis 19:20, dice así, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros, en nombre de la bestia, milagros que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y habían adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahí está su final. No hay autoridad, no hay honra, no hay honor. Y así mismo sucederá con todos los que le siguen. Ahora, Jesucristo vendrá por su iglesia. Este es un evento conocido como el rapto. Y primero, Jesús viene personalmente. Juan 14:1-3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente.
Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué palabras de Jesucristo tan maravillosas. Ahora, segundo, aunque vendrá con un grito poderoso, su llamado será escuchado únicamente por sus discípulos. Los incrédulos no podrán oír ni percibir su venida cuando Cristo venga a arrebatarnos. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Solo los creyentes, los hijos de Dios escucharán. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. De ahí la palabra arrebatamiento, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Ahora, tercero, solo los muertos en Cristo resucitarán y los que están con vida, dice que seremos transformados. Aquí no involucra a las demás personas. En el rapto no habrá resurrección para las personas que murieron sin Cristo. La Biblia dice que ellos resucitarán en la segunda resurrección. 4. Y dice que este arrebatamiento será de manera instantánea. Primera de Corintios 15:52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Y número 5. Jesús dijo que en su venida uno sería trasladado y otro sería dejado. Mateo 24:36. Esto aplica a familias donde algunos no son discípulos de Jesús. Ellos se quedarán en la tierra a enfrentar los juicios que vendrán. Y sexto, en el rapto, Dios vendrá por sus discípulos para librarlos de los juicios que traerá sobre la tierra. Algunos de estos juicios están escritos en Apocalipsis capítulo 6 y también Isaías 26:19. Dice, ahí nos enseña que Dios protegerá a su pueblo de la manifestación de su ira. Dice así, Isaías 26:19, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará los masacrados en ella. Viene un tiempo donde Dios va a aplicar su ira, pero dice que nos va a ocultar, nos va a recoger para que la ira no sea sobre sus hijos. ¿Qué sucederá en el futuro? Parte 2 de 5. Hablemos ahora del tribunal de Cristo. Entonces hay un rapto. ¿En qué momento? Tú decídelo. El tribunal de Cristo es el lugar donde los discípulos compareceremos ante el Señor para dar cuentas de nuestras acciones. Ahí recibiremos recompensas conforme a nuestras obras y al servicio que hayamos prestado a Dios durante nuestra vida en la tierra. Esto lo dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no es para salvación, es para recompensas. Romanos 14:10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente o por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos en el tribunal de Cristo. También en Marcos 9:41 dice, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no va a perder su recompensa. Y Apocalipsis 22:12, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa
y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, en este tribunal no se decide si eres salvo o no, ya que el hecho de estar ahí confirma que ahora tú fuiste salvo por el sacrificio de la cruz. Más bien, el tribunal se trata de recibir recompensas según nuestras obras que hicimos aquí en la tierra. La palabra de Dios enseña que algunos se van a apartar avergonzados porque aunque fueron salvos, no quisieron servir a Dios ni dedicarse a hacer buenas obras por gratitud, por adoración. ¿Qué más habrá en el futuro? La Biblia también menciona sobre las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero se describen en el libro de Apocalipsis y utilizan la metáfora de una boda para ilustrar esta unión entre la comunión entre Cristo y su iglesia, la novia. La novia representa a la iglesia. Es presentada como perfecta y dice, ahí está escrito que está vestida de lino fino, lo cual simboliza la obra de Jesucristo en nuestro interior y también que se produce como resultado externo de una vida salvada. Las obras son ese vestido externo. Las bodas del Cordero también representan un momento de celebración y gozo donde se consume una unión perfecta entre Cristo y su pueblo redimido. Apocalipsis 19:6 dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el refugio de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el poderoso, el todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Imagínate esta fiesta por un momento. Millones y millones de personas reunidas con gran alegría, levantando su voz en alabanza. El sonido dice que es como el estruendo de muchas aguas y potentes truenos, y en medio de esa majestuosa celebración llamada las bodas del Cordero, se escucha, imagina, al director de ceremonias proclamando con fuerza decir: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Te digo algo bien importante: no te lo pierdas por nada de este mundo. No hay nada que puedas ser de más valor que estar ese día en la presencia de Dios. ¿Qué sucederá en el futuro? Parte 3 de 5. Ahora hablemos de la segunda venida de Cristo. Esta es visible. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé, como el Mesías, nacido en un pesebre en Belén, tal como fue profetizado. Su carácter se distinguió por ser manso y ser humilde de corazón, y vino a sufrir y a cargar con la culpabilidad de nuestros pecados. Pero en la segunda venida, Jesús regresará como rey conquistador, retomando su autoridad. Vendrá rodeado de sus ejércitos celestiales y será reconocido y obedecido por todas las naciones de la tierra. Primero, la venida del Señor Jesucristo será personal en su cuerpo de resurrección y glorificado. Hechos 1:11 dice: hombres de Galilea les dijeron: ¿por qué están aquí parados, mirando hacia el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, llevado al cielo. Pero mira lo que dice: pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ahora, segundo, será un evento visible y glorioso, diferente al rapto. En el rapto no es visible, en este sí. Mateo 24:30. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo.
Tercero, estas son las características de la segunda venida. En su venida enfrentará la guerra del Armagedón y llevará a cabo algunas acciones para restablecer nuevamente la paz y habrá cambios en el planeta. Zacarías 14:3. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esto lo enseña Apocalipsis también 16 y 19. Cuarto, en su segunda venida dará inicio al reino milenial. Puedes leer Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ve esto. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido jamás. También esto lo enseña Apocalipsis 20. Ahora, ¿qué sucederá en el futuro? Parte 4 de 5. Ya estamos llegando a la recta final, tanto del estudio Avanza como de esta lección. El milenio. En su segunda venida, Jesucristo va a establecer su reino milenial. Él será el Rey Supremo en la tierra. Él va a restaurar el paraíso perdido y dice su palabra que va a gobernar con justicia. Sin duda alguna, durante este tiempo no habrá pobreza, no habrá injusticias y también es muy posible que no existirán ni prisiones ni hospitales, ya que su gobierno va a traer sanidad y equidad. Y este es el tiempo en el que Jesús también habló en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús pide en el Padre Nuestro, nos pide que oremos de la siguiente manera en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y termina la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino de Dios será un imperio mundial y Jesús será el emperador. Lee Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jerusalén en el milenio será la capital del mundo. Salmos 48:2. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran rey. También los habitantes disfrutarán de una buena salud y una feliz vida. Existirá justicia, no habrá guerras, Isaías 2:4 lo dice, y más versículos que están en tu manual, estúdialo. Si no tienes el manual, adquiérelo. Pero esta tierra se convertirá en un paraíso y habrá cambios en el reino animal y en el reino vegetal. Y también la palabra enseña que ya no será necesario anunciar el evangelio. Esto lo dice Jeremías 31:34. También en ese tiempo el diablo será atado, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y quiero dar una dedicatoria de Dios para ti. Está en Apocalipsis 26. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Esta es una palabra de Dios para ti, donde Él espera que tú vas a estar también. Ahora, ¿qué sucederá en el futuro? 5 de 5, parte 5 de 5. Estamos terminando. Ahora hablemos del juicio del gran trono blanco. Este será un evento futuro en el que Dios va a juzgar a todos los seres humanos que hayan vivido a lo largo de la historia y también y que no fueron parte de la primera resurrección, de lo más lógico. Este juicio se basa en las obras registradas en los libros, lo enseña Apocalipsis 20:11,
y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Y los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó sus muertos, y los muertos y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, en este juicio, cada quien será juzgado de acuerdo a la época en la cual vivió. Es decir, el juicio será en base a las obras y a la verdad revelada en su tiempo. Mira lo que dice la palabra, Dios es justo. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los de la generación de Noé serán juzgados conforme a su conciencia, la dispensación de ese tiempo. Los que vivieron en el tiempo de Moisés serán juzgados conforme a la ley de Moisés, en esa dispensación. Y aquellos que vivieron sin conocer la ley de Dios serán juzgados también sin ley y por lo que está registrado en su conciencia. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que cada quien será juzgado de acuerdo a la dispensación o época en la cual vivió, de tal manera, dice su palabra, que todos dirán, verdaderos son tus juicios y justos tus caminos. Lo encuentras en Apocalipsis 16:7. Y hablemos ahora del fin del mundo. Algunas personas creen que el fin del mundo llegará de manera gradual a medida que el sol se apague lentamente en los próximos miles de millones de años. Algunos tienen esta teoría. Otros piensan que ocurrirá por un asteroide, un desastre nuclear o natural o incluso una invasión extraterrestre. Pero esto es lo que dice la Biblia en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando sucederá el fin del mundo, que es la pregunta que nos estamos haciendo, es importante mencionar lo siguiente. A lo largo del tiempo, muchas personas han intentado predecir la fecha del fin del mundo, inventado muchas cosas. Pero Jesús nos enseñó que esto es imposible. Solo podremos saber que está cerca al observar las señales que él mismo mencionó en Mateo 24. Algunos se preguntan, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Y dicen que Jesús va a regresar y no ha regresado. Y la respuesta la encontramos en segunda de Pedro 3:8, donde se nos recuerda que Dios no se retrasa, sino que es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Así que recuerda, el fin del mundo no será el fin. Dios creará un cielo nuevo y creará una tierra nueva, un mundo perfecto, dice su palabra, un mundo sin pecado, sin enfermedad, sin muerte, sin temor. Y esto es lo que es nuestro destino en su presencia con Él. Ahora, hablemos también un poquito sobre el lago de fuego. El lago de fuego será el destino final de todos aquellos que se rebelaron contra Dios, rechazaron su gracia y no aceptaron la salvación por medio de Jesucristo. No es un símbolo, sino es una realidad eterna de separación total de la presencia de Dios. Apocalipsis 20:15 dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es definitivo y es sin retorno.
Por nada del mundo permitas estar ahí. El lago de fuego no fue creado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25:41. Lamentablemente, todos los que voluntariamente decidan vivir apartados de Dios, en rebeldía contra Él, compartirán ese mismo destino. Es una advertencia solemne de la justicia de Dios, pero es también un llamado urgente a recibir misericordia en este tiempo. Segunda de Corintios 6:2 dice, ahora es el tiempo favorable. Este es el día de salvación para ti. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No puedes tomar el riesgo donde pasarás la eternidad. Ahora hablemos del paraíso eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Algunas características que enseña la Biblia del paraíso es que es un lugar real. Ya lo leímos en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a prepararles un lugar para ustedes. Entonces esto confirma que el paraíso es un lugar literal, preparado por Cristo y para sus seguidores. La belleza del paraíso es indescriptible, queridos amigos. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa, tiene calles de oro puro, tan transparente como el cristal. Sus puertas son enormes perlas, dice la palabra, y los cimientos están adornados con 12 piedras preciosas. En ese lugar hay coronas, hay comida celestial, hay adoración continua, música hermosa, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. También hay agua viva, árboles frondosos, existe un río puro, el árbol de la vida y una luz gloriosa que proviene del Cordero. En el cielo habrá banquetes, habrá gozo, tesoros eternos, triunfos y una alegría que no termina. También se menciona que habrá vides, palmeras, pan celestial, animales y muchas otras formas de vida y de abundancia. Allí, nuestras ocupaciones serán diversas, emocionantes y eternas. Te dejo de tarea Apocalipsis 21 y 22 para conocer más detalles. Y dice que el tamaño de esta ciudad es un paraíso asombroso. También lo encuentras ahí en tu manual con versículos. Y en Apocalipsis 21:24 dice, y las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Entonces, sin duda alguna, el gobierno sigue, las naciones siguen, pero ahora en perfección. Ahora, algunas preguntas. ¿Qué no existirá en este paraíso? Pues la Biblia dice que no habrá muerte, ni enfermedad, ni maldición, ni dolor, ni tristeza, ni tampoco lágrimas, noche, ni pecado. Todo lo que cause sufrimiento va a desaparecer para siempre. Otra pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Tendremos cuerpos inmortales y serán incorruptibles, libres del dolor, del envejecimiento y de la muerte. Otros preguntan, ¿nos conoceremos? La respuesta es sí, nos conoceremos unos a otros. Jesús fue reconocido después de resucitar y también lo vemos en la transfiguración, donde aparecieron Moisés y Elías. Ahí vienen también los versículos en tu manual. Otra pregunta que a veces se hacen, ¿habrá sexo en este lugar? La respuesta es no. En el cielo no habrá relaciones sexuales, porque nuestra naturaleza será transformada. Habrá un placer mucho mayor y eterno que la sexualidad, y es estar en la presencia de Dios. Y también dice su palabra que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Otros preguntan, ¿conservaremos nuestros nombres? Es muy probable que sí, al no ser que Dios decida cambiarlo. Pero Lucas 10:20 dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Yo me llamo Domingo, entonces ahí está mi nombre. Esto indica entonces que Dios conoce a cada uno por su nombre y que nuestra identidad no se va a perder en la eternidad. Ya conocemos el final y salimos victoriosos. Te animo a que levantes tu cabeza,
que restaures tu primer amor, afírmate en su palabra, no te avergüences de Dios, no te rindas por nada. Vale la pena creer en Jesús, vale la pena invertir en la eternidad. En un cierto tiempo ya no estaremos aquí y toda inversión valdrá la pena. Entonces, esperando su venida con sabiduría. La verdadera sabiduría espiritual comienza con reconocer que somos salvos y que tenemos vida eterna en Cristo. Amigos y amigas, en un periodo de 100 años, ninguno de los que estamos leyendo este curso seguirá en esta tierra. Por eso, creer en Jesús es la decisión más sabia que podemos tomar. El tiempo que pasamos en este mundo es solo una fracción de segundos comparados a la eternidad. Por eso, vivamos cada día apartados para Dios, en comunión con Él, como si viniera hoy mismo por nosotros. Pero también, proyectémonos como si regresara o tardara 300 años. No dejemos de avanzar, de estudiar, de trabajar, de construir, de formar una familia, como lo enseña la segunda carta a los tesalonicenses. Vivamos en sabiduría, y esa sabiduría es estar preparados para la eternidad. Dice Mateo 24:42, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que no debemos creer en fechas que predicen la venida de Cristo, porque Mateo 24:36, Jesús fue muy claro al decir, nadie sabe el día ni la hora. El apóstol Pablo también advirtió que no nos dejemos engañar por rumores o enseñanzas falsas sobre el regreso del Señor en 2 de Tesalonicenses 2:1-4. Y te animo a que practiquemos buenas acciones y que podamos reunirnos como iglesia, como dice Hebreos 10:24. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros. Y también vivir con sabiduría es cuidar lo que Dios te ha dado. Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es profético. Este es el último versículo que el Señor habla ahí directo a tu vida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo te animo a que escribas en el chat, a que lo confieses lo siguiente. Cristo regresará por nosotros a establecer su reino. Esta es una verdad irrefutable. También en reflexión, su reino no tendrá fin. Y es ahí donde estamos nosotros depositados. Y en la acción, escríbelo, confiésalo con fuerza, con valentía. Seré fiel al Rey y serviré por siempre en su reino. Y terminamos con el versículo de reflexión antes de orar, Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Dilo, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Pues queridos amigos, hemos terminado y llegamos al final, donde ahora hacemos una oración. ¿Pero qué crees? Llegamos también al final de los 4 módulos. Programa Avanza, curso Avanza. Sin duda alguna, hay mucho más por volver a leer, a escuchar, a investigar, a profundizar, pero sobre todo, a practicar. En este manual hemos visto 10 lecciones sobre liderazgo que aportan valor a tu vida. Yo te animo que si no escuchaste una, vuelvas a escucharlo. Pero esta última lección nos deja en reflexión. Nos deja que realmente, si creemos lo que la Biblia dice de la salvación, de la provisión, del Mesías, pues también entonces creemos que Él va a regresar por nosotros. ¿Qué condiciones nos pone? ¿Qué pide que estemos haciendo cuando Él regrese? Y yo quiero animarte a ti en este día a que ames a Jesús con todo tu corazón, que esperes su venida, a que vivas de acuerdo a su palabra, que le sigas como un discípulo y que todo esto que has aprendido lo pongas en práctica, lo apliques en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en el ministerio, en todo lo que haces, y sé un verdadero y fiel discípulo
de Jesús. No sé si algún día pueda conocerte en persona, si es que no te he conocido, pero estamos seguros que un día en la eternidad todos nos conoceremos y tendremos mucho de qué platicar, mucho que agradecer a nuestro Padre, mucho que conocerle. Yo te invito a que hagamos una oración. Padre, estamos unidos a través de tu Hijo Jesucristo para pedir tu bendición en todo este curso que hoy termina y que tú puedas impulsar, animar a cada estudiante, a cada discípulo que pueda escuchar esa frase en su interior: bien hecho, felicidades, porque a ti te encanta decir bien hecho. Y yo te pido, Señor, que toda esta formación de tu palabra surta fruto, efecto desde los fundamentos, la sanidad, el ministerio, el liderazgo, se active en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesucristo se activa el liderazgo en tu vida. Se activa el ministerio para servir en tu iglesia local. Hay sanidad fluyendo en tu interior y hay fundamentos en tu interior. Tú no te vas a apartar de Dios ni de su palabra jamás. Vas a seguir fiel a Jesucristo hasta que Él regrese por ti. Hoy oramos por aquellos que están pasando alguna necesidad. Que el Señor te dé el triunfo, que el Señor te bendiga y que puedas ver su manifestación, que Él es fiel, Él es real. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios me les bendiga. Esperamos vernos en algún otro curso. Tenemos todavía otros tipos de curso que pueden ayudar, como guía de boda, como administración de la iglesia y muchos cursos más que existen. Por ahí nos veremos en otra ocasión. Pero tú sigue creciendo en Dios, poniendo en práctica todo lo que aprendiste. No olvides que fueron 4 manuales, 40 videos, 40 lecciones. Si usted no escuchó una lección o es necesario volverlo a escuchar para entender, hágalo o estúdielo. Pero sin duda alguna esto genera poder en su interior, genera fruto. Y como siempre les animamos a que se inscriba a Avanza, a que lo recomiende, a que comente. Y también algo muy importante: ame a Dios a través de su iglesia, sirva en su iglesia, respete a su pastor, ore por él y haz que la iglesia local sea fuerte, para que entonces, al ser fuerte, el cuerpo de Cristo pueda traer salvación, sanidad, libertad a la sociedad, a los no alcanzados. Que Dios me les bendiga. Como siempre les decimos que les amamos, que estamos para servirles y les mandamos un abrazote. Que Dios esté con ustedes. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.